ten el coraje de intentar cosas nuevas. Este es uno de los consejos más importantes que te pueden dar en la vida. Eres libre, de verdad, eres libre. Esto es algo que todos en este planeta lo sabemos, pero pocos lo practicamos. Sabemos que somos libres, pero ¿ejercemos esa libertad? Y te estoy hablando de una libertad creativa, de una libertad para hacer cosas diferentes y pensar fuera de la caja. En matemáticas tienes que aprender a pensar fuera de la caja. Si siempre estás pensando de la misma manera, nunca vas a lograr un resultado diferente. Te propongo a ti, querido alumno, si estás preocupado porque acabas de reprobar una materia, si estás preocupado porque no estás aprendiendo lo necesario para una materia, te propongo, haz cosas diferentes. Lo peor que puede pasar es que quedes igual. Te invito a que intentes cosas diferentes. Piensa fuera de la caja. En 1820, más o menos alrededor de esos años del 1820, Bolyai y Lobachevsky inventan o crean una geometría no euclidiana. Una geometría que hoy llamamos geometría hiperbólica. ¿Por qué te cuento esto y por qué es interesante? Muchas personas en este planeta no saben qué es la geometría hiperbólica y no tiene nada malo no saberlo. La geometría hiperbólica lo que hace es negar el quinto postulado de Euclides. Euclides establece en su quinto postulado que dada una recta y un punto, sobre ese punto solamente se puede trazar una paralela. Y tiene sentido porque si trazamos otra recta diferente, ya no sería paralela porque intersectaría a la recta que ya nos dieron. Bueno, Bolyai y Lobachevsky se niegan a aceptar este quinto postulado de Euclides, y como no quiero meterme en términos matemáticos pomposos, te platico a grosso modo cómo es que se piensa o cómo es una de las maneras de pensar de la geometría hiperbólica. Imagínate un semicírculo y coloca un punto fuera de ese semicírculo, que no toque a la circunferencia de ese semicírculo. Bueno, sobre ese punto puedes trazar un número infinito de semicírculos que no tocan al semicírculo dado. Es decir, ahí no se cumple el quinto postulado de Euclides. ¿Pero qué está pasando? Me dirás. Es que estamos acostumbrados a pensar a las rectas como rectas y no pensar a las rectas como semicírculos. Me dirás, Eric, estás diciendo cosas que no tienen sentido. Estas cosas que aparentemente no tienen sentido y que no encajan con nuestra lógica o la lógica que nos enseñaron o la forma euclidiana de ver al mundo, tienen un sentido. ¿Por qué? Porque en el 1900 y cachito, un famosísimo físico llamado Albert Einstein necesita un modelo geométrico para representar la teoría de la relatividad. Y voilà, ese modelo geométrico que encaja con el estudio de la relatividad de Einstein es el modelo de la geometría hiperbólica. ¿Qué hubiese pasado si Bolyai y Lobachevsky no hubiesen pensado diferente, no hubiesen pensado fuera de la caja? ¿No tendríamos ahorita la teoría de la relatividad? ¿O la tendríamos de diferente forma? ¿O la habría descubierto otra persona? No lo sabemos. Son preguntas que nunca vamos a poder contestar. Pero lo que sí podemos contestar y lo que sí podemos entender hoy día es que pensar fuera de la caja es de las cosas que más ayuda para la evolución de las personas y para la evolución de los pensamientos. Te invito a que reflexiones qué es lo que has hecho hasta el día de hoy. ¿Qué has hecho para aprobar la materia? Y mejor, ¿qué has hecho para aprender matemáticas? Habrá cosas que te habrán funcionado,
existirán cosas que no, y entonces te invito a pensar fuera de la caja para que mejores en esta asignatura. Un ejemplo claro de un pensamiento disruptivo es el siguiente. A todos nos han enseñado el teorema de Pitágoras y tú me dirás, oye Eric, ya basta con el teorema de Pitágoras. Y tienes mucha razón. El teorema de Pitágoras tiende a ser aburrido porque no lo estamos pensando de diferente forma. Todos sabemos que dados dos catetos y una hipotenusa, y si esos catetos les llamamos A y les llamamos B y a la hipotenusa C, tenemos que A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. ¿Y te has preguntado, has cuestionado por qué eso es cierto? ¿Has visto alguna demostración del teorema de Pitágoras? Más aún, te hago una pregunta diferente. Normalmente o de forma clásica, cuando nos enseñan el teorema de Pitágoras, lo que hacen es dibujarnos cuadraditos asociados a esos catetos, es decir, un cuadradito del lado A, un cuadradito del lado B y el cuadradito o el área, perdón, del cuadradito del lado A más el área del cuadradito del lado B nos resulta el área del cuadradito del lado C. Mi pregunta es, querido alumno, ¿te has preguntado qué pasaría si en lugar de asociarle un cuadrado al teorema de Pitágoras le asociamos un semicírculo? ¿O por qué no? Le asociamos un pentágono. ¿Se sigue cumpliendo el teorema de Pitágoras en esas cuestiones? ¿Ya entiendes por qué el logo de nuestro canal es el teorema de Pitágoras, donde le asociamos pentágonos a cada uno de los catetos y a la hipotenusa? Ahora te pregunto, ¿has reflexionado sobre el inverso del teorema de Pitágoras? Es decir, si tienes tres ternas pitagóricas, es decir, tres números A, B y C que satisfacen esa relación algebraica, entonces existe un triángulo rectángulo al cual le corresponden esas tres medidas. ¿Te lo has preguntado? Entonces, te invito a pensar fuera de la caja, te invito a que cuando estés estudiando matemáticas no te quedes con el ejercicio, sino que lo reflexiones, pienses qué puedo conjeturar, qué idea puedo generalizar, si cambio las premisas que me están dando, ¿se sigue cumpliendo? ¿Qué premisas hacen que el problema se vuelva más complicado? ¿Qué premisas hacen que el problema se vuelva insoluble? Ese es en el momento en el cual empezamos a aprender matemáticas. Antes no. Lo demás es solamente resolver ejercicios. Y la vida, querido alumno, no está lleno de ejercicios, sino de problemas. Entonces, quiero que te quede muy claro eso. La vida está llena de ejercicios y no de problemas. Los ejercicios son recetas de cocina, son cosas que ya sabemos cómo hacerlas, un algoritmo ya dado, un problema es algo que no sabemos cómo resolver. Y la vida está llena de esos problemas. Te invito a que reflexiones y te invito a que pienses fuera de la caja. Como conclusiones, te quiero dejar lo siguiente. 1. Reflexiona cómo ha sido tu proceso de aprendizaje en las matemáticas y cámbialo, haz cosas nuevas para obtener resultados diferentes. 2. Cada vez que estudies matemáticas, no te quedes con el ejercicio, reflexiona sobre él, pregúntate qué te quiere enseñar ese ejercicio y atrévete a resolver problemas, atrévete a inventar problemas, atrévete a cambiarle las premisas, atrévete a cambiar ciertas cosas que tiene el problema para ver si se vuelve más complicado, se vuelve más interesante o puedes desarrollar una nueva técnica. ¿Por qué no, querido alumno, ser el nuevo Lobachevsky o el nuevo Bolyai o el nuevo Einstein? Te mando un abrazo.